Bienvenidos de nuevo, queridos navegantes. Hoy estamos a las puertas de una festividad mágica y quiero compartir con ustedes información valiosa sobre el mundo de la Wicca y la celebración de Samhain. Es un momento íntimo en el que nos sumergiremos en rituales ancestrales, secretos místicos y la magia de los cristales. Espero que estén tan emocionados como yo por este viaje. Estamos a punto de profundizar en una celebración que despierta mi pasión y que espero que los inspire. Dentro vídeo. Samhain es una festividad gaélica que se celebra el 1 de noviembre. Marca el final de la temporada de cosechas y el inicio del invierno, la mitad más oscura del año. Las celebraciones comienzan en la tarde del 31 de octubre, ya que el día celta iniciaba y terminaba al atardecer. Esta fecha se encuentra a medio camino entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, y es una de las festividades estacionales gaélicas junto a Imbolc, Beltane y Lughnasadh. Tradicionalmente se celebraba en Irlanda, Escocia y la isla de Man, y su nombre se escribe como Samhain. Los pueblos celtas tienen una fuerte conexión con esta festividad. Se cree que Samhain tiene raíces paganas y celtas, y algunas de las tumbas de corrientes neolíticas en Irlanda están alineadas con la salida del sol durante este periodo. También es importante en la mitología irlandesa, mencionada por primera vez en la literatura del siglo IX. Samhain se caracteriza por grandes reuniones, fiestas y la apertura de antiguos túmulos funerarios, considerados como portales al otro mundo. Las hogueras y los sacrificios eran parte integral de las festividades. Estas celebraciones se documentaron detalladamente hasta la era moderna, con rituales como el sacrificio del ganado y encendido de las hogueras para protección y limpieza. Se consideró que durante Samhain la frontera entre este mundo y el otro se difuminaba, lo que permitía a los espíritus y hadas conocidos como Aes Sedai entrar más fácilmente en nuestro mundo. Se creía que estos Asais eran realmente dioses paganos y se les aplacaba con ofrendas de comida y bebida para asegurar la supervivencia durante el invierno. El Samhain también involucraba la creencia de que las almas de los parientes fallecidos regresaban en busca de hospitalidad y se les reservaba un lugar en la mesa. Además, el mumming y el guising eran costumbres en el que la gente se disfrazaba y visitaba casas recitando versos a cambio de comida. La adivinación, a menudo usando nueces y manzanas, también era una parte esencial de la festividad. Hacia la medianoche se celebraba el aquelarre, donde los participantes disfrazados, incluidos cazadores con pieles de renos, se reunían. Este ritual incluía la danza de la caza y maquillaje en honor a la diosa Diana y al dios Fauno por las cosechas. Estos elementos dieron origen a mitos sobre brujas y hombres disfrazados de renos. La Wicca, una creencia moderna, celebra el Samhain como una festividad religiosa. El 31 de octubre marca el fin del año agrícola en la rueda Wicca, simbolizando la vida y la muerte, así como la gestación de la nueva vida en el invierno. Estas tradiciones mantienen viva la conexión entre el ser humano y la naturaleza. En cuanto a la influencia de la Iglesia Católica, se adoptó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre como el Día de los Fieles Difuntos, lo que eventualmente se sincronizó con el moderno Halloween.
La mayoría de las tradiciones estadounidenses de Halloween se heredaron de los inmigrantes irlandeses y escoceses. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica intentó cristianizar estas festividades y condenó la brujería, llevando a trágicos episodios de persecución. En resumen, Samhain es una festividad profundamente arraigada en la cultura celta, marcando el cambio de estaciones, la conexión con el mundo espiritual y el ciclo de la naturaleza. Además, su influencia perdura en las festividades como Halloween y en las creencias de la Wicca. La celebración wiccana de Samhain es un momento sagrado en el cual se eligen cuidadosamente un panteón de deidades paganas o celtas, con el propósito de rendir homenaje a estas poderosas fuerzas divinas. Se seleccionan imágenes, dibujos, símbolos o pinturas que representan a estas deidades, las cuales se colocan con reverencia en el altar. Junto a ellas se disponen ofrendas de temporada, como manzanas, calabazas, granadas y otros frutos que simbolizan la conexión con la naturaleza y el ciclo de la vida. Un elemento central en este ritual es el caldero, que representa la transformación y la posibilidad de librarse de aspectos negativos en la vida. Los participantes pueden depositar en el caldero aquellos aspectos que desean dejar atrás, ya sea un mal hábito, una enfermedad, malos sentimientos o cualquier carga que deseen liberar. El acto de simbólicamente soltar estas cargas en el caldero es una forma poderosa de purificación y renovación personal. Todo el espacio donde se lleva a cabo la celebración se viste con los colores predominantes de la época: morado, negro y naranja. El morado simboliza la espiritualidad y la conexión con el mundo espiritual. El negro representa la llegada de la oscuridad con el solsticio de invierno y la reflexión sobre las sombras internas, mientras que el naranja simboliza la cosecha y la abundancia. Estos colores no solo crean una atmósfera resonante con la festividad, sino que también reflejan el profundo significado de Samhain como un momento de introspección, purificación y renovación espiritual. Las Wiccas suelen reunirse en el bosque durante la noche para vibrar junto con la naturaleza. En este espacio abren un círculo mágico con piedras donde llamarán a sus deidades. El llamado es una invitación para que las energías de estas deidades perciban el trabajo mágico. Esto se logra a través de una meditación, una actividad grupal como puede ser el tallado de calabazas o incluso una lectura de oráculo. Dentro de este espacio también se da las gracias por las cosas buenas del año y se le da un aliento de muerte a lo que ya no se necesita en nuestras vidas, como relaciones tóxicas, algún trabajo o enfermedades. Su noche no solo se trata de un ritual, lo cierto es que al igual que los demás, el evento culmina en una fiesta. Brindan, beben, ríen, charlan, agradecen y se mantienen en resonancia con el momento. El solsticio termina y cada una regresa a casa con nuevas metas en mente para un año nuevo. Es una celebración mágica. Recuerda que la religión Wicca celebra la magia y no tiene nada que ver con los clichés que nos han enseñado desde siempre. Se celebra el espíritu y la conexión con la naturaleza. En los rituales para celebrar Samhain se preparan altares con ofrendas de comida y bebida, junto con velas, incienso y ofrendas florales. En algunas tradiciones también se coloca agua o vino. Habitualmente la sal se utiliza como elemento de protección. En estos altares se suele colocar fotos u objetos de los antepasados, como una forma de recordarlos. Se preparan todas estas ofrendas, pero también es un buen momento para hacer esa limpieza interior y exterior, y hacer ese balance de nuestra vida. Puedes empezar sahumando tus espacios con palo santo o salvia blanca, para alejar las energías negativas, y hacer una meditación con cristales. A ser posible en la naturaleza.
un lugar abierto donde puedas encontrar esa tranquilidad. Después, escribe todo aquello de lo que te quieres desprender o todo aquello que te bloquea. Eso que te hace sentir estancada, miedos, hábitos negativos, rencores, todo eso malo que está dentro de tu corazón. Realizando estas visualizaciones y así celebrar esta noche tan especial. A continuación, te voy a facilitar una lista con algunos cristales que puedes utilizar para tus rituales de Samhain. Te recomiendo escoger alguna gema protectora como la obsidiana o la turmalina, una que conecte con la energía del plexo solar o alguna que te ayude con los nuevos inicios. Lapislázuli es un cristal de autoconocimiento y purificación, ideal para equilibrar las energías y favorecer la introspección. Aporta paz y serenidad, potencia la intuición y la autoestima. Citrino. Samhain celebra el final del verano, por lo que las piedras con energías conectadas con el plexo solar, como el citrino, son perfectas para esta ocasión. Labradorita. Cristal místico que nos ayuda a conectar con nuestro lado más espiritual, potenciando habilidades psíquicas como la clarividencia, la telepatía y la adivinación. Aleja las energías negativas, el miedo y el estrés. Obsidiana. Esta tiene una energía protectora muy fuerte y aleja las energías negativas. Se dice que la obsidiana ayuda en la adivinación y a conectar con los espíritus y deidades. Selenita. Nos aporta claridad mental y nos ayuda a conectar con nuestra intuición. La selenita es un cristal ideal para una noche mágica que además limpia, carga y amplifica la energía de los cristales. Una Akita. Esta conecta con los chakras del plexo solar, corazón y raíz. Equilibra las emociones y se considera una piedra de visión y transformación, que ayuda a la apertura del tercer ojo. También aporta equilibrio y favorece la sanación física y energética, ayudando al crecimiento personal y espiritual. Dursa de amatista, piedra de protección y purificación. La dursa de amatista nos ayuda a equilibrar la energía y a conectar con nuestra intuición y nuestros dones místicos, al estar conectada al chakra del tercer ojo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, queridos navegantes. Espero que estas palabras mágicas sobre Samhain y los cristales hayan encendido una chispa de inspiración en sus corazones. Como siempre, estoy a un clic de distancia para responder a sus preguntas y explorar más juntos. Recuerden darle a la campanita, suscribirse y dejar su like si disfrutaron de este contenido. Hasta la próxima y que la magia de Samhain siga brillando en sus vidas.